Imagina a un líder capaz de desafiar no solo a sus oponentes, sino a todo un orden internacional, moldeando el destino de naciones enteras con cada decisión. A lo largo de las décadas, su poder ha crecido, acompañado de alianzas, invasiones y secretos inquietantes que pocos se atreven a investigar. Desde las sombras del Kremlin, sus tácticas han redefinido la política mundial, abarcando desde operaciones militares encubiertas hasta atentados internacionales. En este recorrido exploraremos los momentos más críticos de su mandato, desentrañando cada movimiento y sus impactantes consecuencias. Número 1. Vladimir Putin. No es simplemente un líder más. Su presencia en el escenario mundial ha dejado huellas profundas que siguen expandiéndose a medida que avanza su mandato. No es solo su habilidad política lo que lo mantiene en el poder, sino también su capacidad para adaptarse a un entorno global en constante cambio, algo que pocos líderes han conseguido con el mismo éxito. Desde sus inicios en 1999, Putin ha mostrado un entendimiento agudo de las dinámicas del poder, pero no solo dentro de Rusia. Ha sabido jugar a nivel internacional con una destreza que ha desconcertado a más de uno. Así, mientras algunos lo ven como un defensor de la soberanía rusa, para otros representa la personificación de la represión autoritaria. Es importante recordar que su llegada al poder no fue accidental, ni fruto del azar. Desde que Boris Yeltsin lo elevó a la prominencia política, Putin comenzó a construir una imagen sólida de alguien que no dudaría en emplear todos los recursos a su disposición para proteger lo que él percibe como los intereses de Rusia. Y aquí radica gran parte de su controversia. El uso de métodos que muchos considerarían extremos, como las estrictas leyes que restringen la libertad de expresión y reunión, o las reformas constitucionales que le han permitido permanecer en el poder por tanto tiempo. Todo esto, por supuesto, sin mencionar su capacidad para intervenir en conflictos internacionales desde Ucrania hasta Siria. Al mismo tiempo, su enfoque en la política interior no ha pasado desapercibido. Ha maniobrado con inteligencia, moldeando el sistema político ruso de tal manera que le permite eliminar la disidencia con poco esfuerzo, consolidando así su dominio. Número 2. Atentados en apartamentos rusos de 1999. Los atentados en apartamentos rusos de 1999 fueron, sin duda, uno de los eventos más significativos y polémicos en la historia reciente de Rusia y marcaron un antes y un después en el ascenso de Vladimir Putin. Estos ataques, ocurridos entre septiembre y octubre de ese año, sacudieron no solo a Rusia, sino también al escenario internacional. En apenas unas semanas, varios edificios residenciales en ciudades como Moscú, Volgodonsk y Buyansk fueron destruidos por explosiones de bombas, cobrando la vida de más de 300 personas y dejando heridos a cientos más. El horror que generaron estos atentados llevó a que la opinión pública exigiera una respuesta rápida y contundente por parte del gobierno ruso. En ese contexto, Vladimir Putin, quien en ese momento era uno de los primeros ministros adjuntos bajo el mandato del presidente Boris Yeltsin, se destacó por su enfoque decidido. Desde el primer momento, Putin asumió un papel protagónico en la gestión de la crisis, prometiendo perseguir a los responsables con firmeza. Sus declaraciones públicas, como la famosa frase en la que aseguró que perseguirían a los terroristas hasta en el retrete, contribuyeron a forjar la imagen de un líder que no temía enfrentarse a las amenazas internas con mano dura. Esta postura le valió un aumento inmediato de su popularidad entre los ciudadanos rusos, quienes veían en él a un hombre capaz de restaurar el orden en un país que se encontraba sumido en el caos. Además, los atentados sirvieron como justificación para el inicio de la Segunda Guerra Chechena, una campaña militar que Rusia lanzó contra los separatistas chechenos en el Cáucaso Norte. Esta operación militar permitió a Putin posicionarse como un líder firme en temas de seguridad nacional y fue uno de los factores que lo catapultó a la presidencia pocos meses después, cuando Yeltsin renunció sorpresivamente en diciembre de 1999, nombrando a Putin como su sucesor interino. A partir de ese momento, la carrera política de Putin tomó un rumbo ascendente imparable.
Sin embargo, la historia detrás de estos atentados está rodeada de controversias. Aunque oficialmente se culpó a militantes chechenos, algunos críticos cuestionan esta versión, sugiriendo que el gobierno ruso podría haber orquestado o permitido los ataques para justificar la intervención en Chechenia y consolidar el poder de Putin. Entre las inconsistencias se destaca la detención de agentes del FSB en Ryazán, sorprendidos colocando lo que parecía ser una bomba falsa. A pesar de que no se ha probado la implicación del Kremlin, el misterio ha generado desconfianza y debates con figuras como Alexander Litvinenko acusando directamente al gobierno. En cualquier caso, los atentados jugaron un papel crucial en la consolidación de Putin, quien emergió como un líder fuerte en un momento de crisis. Número 3. Conflicto en Georgia. En el año 2008, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y las repúblicas exsoviéticas. Bajo el pretexto de una operación de imposición de la paz, Rusia intervino militarmente en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, que buscaban independizarse de Georgia. Este conflicto no solo puso en evidencia las tensiones entre los separatistas y el ejército georgiano, sino que también mostró el deseo de Rusia de mantener su influencia en las antiguas repúblicas soviéticas. Aunque oficialmente Putin no era presidente en ese momento, ya que había sido sucedido por Dmitry Medvedev, su rol como primer ministro y su control sobre las decisiones estratégicas del gobierno ruso era evidente. En realidad, estaba claro para todos que Putin seguía siendo la figura dominante en la política rusa y que Medvedev era más un rostro institucional que un líder con verdadero poder. El conflicto comenzó en agosto de 2008, cuando las tensiones entre las fuerzas georgianas y los separatistas de Osetia del Sur alcanzaron su punto máximo. Rusia, que ya había apoyado los movimientos separatistas en estas regiones, aprovechó la situación para intervenir militarmente, desplegando tropas terrestres, aéreas y marítimas. La invasión fue una demostración clara del poderío militar ruso, que no solo buscaba controlar el conflicto, sino también enviar un mensaje contundente a Georgia y al resto del mundo. Rusia estaba dispuesta a usar la fuerza para proteger sus intereses y los de las poblaciones rusoparlantes en el extranjero. El conflicto duró apenas 16 días, pero fue suficiente para cambiar la dinámica geopolítica de la región. La guerra ruso-georgiana fue breve, pero intensa, y dejó cicatrices profundas tanto en Georgia como en la comunidad internacional. Las ciudades georgianas fueron bombardeadas y las fuerzas rusas ocuparon varias partes del país, lo que provocó una condena generalizada de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de las críticas, Rusia justificó su intervención alegando que Georgia había cometido un genocidio contra la población osetia y que la intervención militar era necesaria para proteger a los civiles. Este tipo de justificación se convertiría en un patrón recurrente en las futuras intervenciones rusas, particularmente en Crimea en 2014 y en el este de Ucrania. Una de las principales razones detrás de la intervención de Rusia en Georgia fue el deseo de evitar que el país se uniera a la OTAN. Durante años, Georgia había mostrado interés en acercarse a Occidente, y la posible expansión de la OTAN hacia el Cáucaso era vista como una amenaza directa a los intereses de seguridad de Rusia. Al intervenir en Georgia, Putin dejó en claro que no permitiría que las antiguas repúblicas soviéticas escaparan de la esfera de influencia rusa sin consecuencias. De hecho, la guerra en Georgia fue una advertencia para otros países de la región que estaban considerando una alineación más cercana con Occidente. Además, el conflicto en Georgia reveló las tácticas que Rusia utilizaría en sus futuras campañas militares. La justificación de proteger a las poblaciones rusoparlantes y acusar a otros gobiernos de agresión se convertiría en un tema recurrente en la política exterior rusa. En el caso de Georgia, Rusia argumentó que la intervención era necesaria para proteger a los ciudadanos de Osetia del Sur y Abjasia de las supuestas agresiones georgianas. Aunque estas afirmaciones fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, Moscú mantuvo su posición.
La invasión de Georgia también marcó el inicio de una serie de acciones expansionistas que caracterizarían la política exterior rusa en los años posteriores. Lo que comenzó como un conflicto regional se convirtió en un preludio de las futuras intervenciones rusas en otras partes del mundo. La intervención en Crimea en 2014, así como la participación de Rusia en el conflicto en el este de Ucrania, siguieron el mismo patrón de justificación utilizado en Georgia: la protección de las poblaciones rusoparlantes y la supuesta necesidad de intervenir para restaurar la paz. A través de estas intervenciones, Putin consolidó su imagen como un líder que no temía enfrentarse a la comunidad internacional y que estaba dispuesto a utilizar la fuerza para defender los intereses rusos. A pesar de la brevedad del conflicto, la guerra ruso-georgiana dejó un impacto duradero en la geopolítica de la región. El reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia fue un golpe duro para Georgia, que vio cómo perdía el control sobre una parte significativa de su territorio. Para Rusia, la intervención fue un éxito estratégico, ya que no solo evitó que Georgia se uniera a la OTAN, sino que también demostró que estaba dispuesta a usar la fuerza para proteger sus intereses en la región. Número 4. Anexión de Crimea. El año 2014 representó uno de los momentos más controvertidos y decisivos en la política internacional de la última década. Crimea, una península estratégicamente ubicada en el Mar Negro, había sido parte de Ucrania desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, el vínculo histórico de la región con Rusia, junto con la importancia geopolítica y militar de la península, hicieron de Crimea un objetivo codiciado para Moscú. Durante años, la península fue un punto de tensión entre Ucrania y Rusia, pero la situación alcanzó su clímax tras las protestas de Euromaidán en Kiev, que llevaron al derrocamiento del presidente prorruso, Víktor Yanukovych. En medio de la inestabilidad política en Ucrania, las fuerzas rusas comenzaron a desplegarse en Crimea. A finales de febrero de 2014, soldados rusos sin distintivos, conocidos más tarde como los hombrecitos verdes, comenzaron a tomar el control de puntos estratégicos en la península, incluidos edificios gubernamentales, bases militares y el aeropuerto. Aunque en un principio Moscú negó la participación directa de sus tropas, rápidamente quedó claro que las fuerzas rusas estaban detrás de la operación. Uno de los aspectos más polémicos de la anexión fue el referéndum organizado en Crimea en marzo de 2014. Según los resultados oficiales, más del 95% de los votantes apoyaron la anexión de Crimea a Rusia. Sin embargo, el referéndum fue ampliamente considerado como ilegal y una farsa por la comunidad internacional, ya que se llevó a cabo bajo la ocupación militar rusa y sin el cumplimiento de las normas democráticas básicas. Además, muchos opositores al referéndum, incluidos los tártaros de Crimea, boicotearon la votación, lo que puso en duda la legitimidad de los resultados. El gobierno de Ucrania, junto con la mayoría de los países occidentales, rechazó los resultados del referéndum y condenó la anexión de Crimea como una violación flagrante del derecho internacional. Para muchos, la anexión fue vista como una invasión ilegal de territorio soberano ucraniano, lo que desató una oleada de críticas y sanciones económicas contra Rusia. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones que afectaron gravemente a la economía rusa, en particular a sectores clave como la energía, la banca y el comercio internacional. Sin embargo, más allá de las sanciones económicas, la anexión de Crimea tuvo repercusiones geopolíticas mucho más profundas. Este evento no solo marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Occidente, sino que también desencadenó un conflicto más amplio en el este de Ucrania. Inspirados por los acontecimientos en Crimea y alentados por el apoyo ruso, las regiones de Luhansk y Donetsk en el Donbass vieron un aumento en los movimientos separatistas que buscaban seguir el mismo camino de anexión. A partir de ese momento, estalló un conflicto armado entre las fuerzas del gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos, que rápidamente degeneró en una guerra devastadora. El conflicto en el este de Ucrania, que continúa hasta hoy,
ha cobrado la vida de miles de personas y ha desplazado a millones. Las regiones de Luhansk y Donetsk se convirtieron en el epicentro de una guerra que ha desestabilizado la región y ha llevado a un enfrentamiento directo entre Rusia y Ucrania. A pesar de los múltiples intentos de cesar el fuego y las negociaciones diplomáticas, la guerra sigue en curso, con Rusia proporcionando apoyo militar y logístico a los separatistas. Para Rusia, la anexión de Crimea fue presentada como un acto de justicia histórica. El Kremlin argumentó que la península siempre había sido una parte integral de Rusia y que solo fue cedida a Ucrania en 1954 por Nikita Khrushchev, un acto que, según muchos rusos, nunca debería haber ocurrido. Desde esta perspectiva, la anexión fue vista como la corrección de un error histórico. Además, Moscú argumentó que la población de Crimea, que es mayoritariamente ruso parlante, había decidido libremente su destino a través del referéndum. No obstante, la narrativa oficial rusa fue ampliamente rechazada por la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que declaró que el referéndum en Crimea no tenía validez y reafirmó la soberanía de Ucrania sobre la península. A pesar de ello, la realidad en el terreno es que Crimea ha estado bajo control ruso desde 2014 y no parece haber señales de que la situación cambie en el corto plazo. El impacto de la anexión de Crimea ha sido profundo y duradero. En primer lugar, ha exacerbado las tensiones entre Rusia y Occidente, que ya estaban al borde del colapso debido a otros conflictos previos. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han sido renovadas y ampliadas, y el aislamiento diplomático del Kremlin se ha intensificado. En segundo lugar, la anexión de Crimea ha generado un nuevo impulso en la militarización de la región del Mar Negro, donde tanto Rusia como la OTAN han aumentado su presencia militar. Y finalmente, la anexión ha sentado un precedente peligroso en la política internacional, al desafiar abiertamente las normas establecidas sobre la inviolabilidad de las fronteras soberanas. Número 5. Atentado del vuelo. 17 de Malaysia Airlines. Sucedido el 17 de julio del año 2014, sigue siendo uno de los eventos más impactantes y trágicos del conflicto en Ucrania, dejando una marca indeleble tanto en el ámbito internacional como en el conflicto en sí. El vuelo comercial, un Boeing 747 que realizaba la ruta desde Ámsterdam hacia Kuala Lumpur, nunca llegó a su destino. Mientras sobrevolaba la región de Donetsk, una zona de intensos combates entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos respaldados por Rusia, el avión fue derribado por un misil tierra-aire, causando la muerte instantánea de las 298 personas a bordo. Este ataque conmocionó al mundo no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por la brutalidad de haber atacado un avión civil. Entre las víctimas del vuelo había personas de diversas nacionalidades, con una gran mayoría de ciudadanos de los Países Bajos. El hecho de que 80 de las víctimas fueran niños solo exacerbó la gravedad del incidente, intensificando el dolor y la indignación a nivel global. Desde el principio, las investigaciones apuntaron a que el avión fue derribado por un misil Buk, un sistema de defensa aérea de fabricación rusa que, según informes de expertos internacionales, fue lanzado desde una zona controlada por separatistas prorrusos. Los separatistas, que estaban recibiendo apoyo logístico y militar de Rusia, fueron acusados de utilizar esta avanzada tecnología militar que solo podía haber sido proporcionada por Moscú. A pesar de estas acusaciones, el gobierno ruso negó rotundamente cualquier implicación en el ataque, afirmando que el misil había sido disparado por las fuerzas ucranianas en un intento de desacreditar a los separatistas prorrusos. Sin embargo, las pruebas recopiladas por investigadores independientes y organizaciones internacionales apuntaban a lo contrario. Varias investigaciones, incluidas aquellas lideradas por equipos de expertos de los Países Bajos, concluyeron que el misil Buk había sido transportado desde Rusia hacia el este de Ucrania y disparado desde una zona bajo control separatista. Además,
Las pruebas forenses y los análisis de radar indicaron que el avión había sido alcanzado por un misil lanzado desde tierra, lo que confirmó las sospechas de que los separatistas prorrusos estaban involucrados. Este trágico incidente no solo afectó profundamente a las familias de las víctimas, sino que también intensificó la ya de por sí delicada situación en Ucrania. La comunidad internacional reaccionó con indignación ante el derribo del avión, y las tensiones entre Rusia y Occidente alcanzaron un nuevo nivel. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones económicas adicionales a Rusia como represalia por el ataque y su implicación en el conflicto de Ucrania. Las Naciones Unidas también condenaron el incidente, exigiendo que se llevara a cabo una investigación exhaustiva y que los responsables fueran llevados ante la justicia. Las sanciones económicas, que ya habían sido impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea, se endurecieron aún más tras el derribo del vuelo 17. Estos castigos afectaron principalmente a sectores clave de la economía rusa, como la energía, la defensa y la banca. Las empresas rusas enfrentaron restricciones para acceder a mercados internacionales, y la imagen del gobierno de Putin se deterioró significativamente en la arena global. El derribo del vuelo 17 se convirtió en un símbolo de la brutalidad del conflicto en Ucrania y de la impunidad con la que actuaban las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. A pesar de la contundente condena internacional y de los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia, Moscú ha continuado negando su responsabilidad directa en el ataque. El Kremlin ha mantenido su postura, alegando que el gobierno ucraniano fue el culpable del derribo y que las acusaciones contra Rusia son parte de una campaña para desacreditar su papel en el conflicto. Aunque varios individuos han sido procesados y condenados por su implicación en el derribo, incluida la condena de 3 hombres en un tribunal holandés, el gobierno ruso ha seguido defendiendo la inocencia de su país, lo que ha dificultado el cierre total de este capítulo. El atentado contra el vuelo 17 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los crímenes más condenados en el contexto del conflicto ucraniano y ha dejado una herida profunda en las relaciones entre Rusia y Occidente. Para muchas familias de las víctimas, la justicia aún no se ha hecho completamente, y el dolor de haber perdido a sus seres queridos en un ataque tan despiadado sigue siendo abrumador. El derribo del avión no solo marcó un antes y un después en la percepción global del conflicto en Ucrania, sino que también dejó claro que este enfrentamiento no se limitaría solo al terreno militar, sino que también tendría un costo humano devastador a nivel global. Número 6. Invasión de Ucrania. El 24 de febrero del año 2022, Vladimir Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania, marcando el inicio de uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI. A lo largo de los años previos, las tensiones entre Rusia y Ucrania habían ido en aumento, particularmente desde la anexión de Crimea en el año 2014 y la guerra en la región del Donbass. Sin embargo, el reconocimiento oficial de las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk como estados independientes por parte de Rusia, 3 días antes de la invasión, fue el detonante que llevó al conflicto a una escala sin precedentes. Las fuerzas rusas lanzaron ataques desde varios frentes, incluyendo Bielorrusia y Crimea, con la intención de tomar rápidamente el control de Kiev, la capital ucraniana, y otras ciudades clave. Aunque el Kremlin describió la invasión como una operación militar especial destinada a desnazificar Ucrania, la comunidad internacional la catalogó inmediatamente como una invasión ilegal y una flagrante violación del derecho internacional. Las justificaciones de Putin para la invasión fueron ampliamente cuestionadas y condenadas como un intento de reescribir la historia y ejercer control sobre el vecino país. A medida que avanzaban los días, las fuerzas ucranianas, bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, mostraron una resistencia inesperada. A pesar de la superioridad militar rusa, la invasión no fue tan rápida ni tan eficaz como Putin había anticipado.
Las imágenes de ciudades devastadas, edificios destruidos y miles de civiles desplazados comenzaron a inundar los medios de comunicación. Las atrocidades cometidas durante la invasión, como los bombardeos indiscriminados en áreas civiles, incluidos hospitales y escuelas, provocaron una condena global. La invasión también desencadenó una crisis humanitaria, con millones de ucranianos huyendo hacia países vecinos, principalmente Polonia y Rumanía. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, impuso sanciones económicas severas a Rusia y envió ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Aunque el conflicto continúa, la invasión ha sido catalogada como uno de los mayores errores estratégicos de Putin, generando un aislamiento creciente de Rusia en la arena internacional. Número 7. Reclutamiento de prisioneros. Una de las tácticas más polémicas y criticadas que adoptó Vladimir Putin durante la invasión de Ucrania fue el reclutamiento de prisioneros rusos para reforzar las filas de su ejército. Esta estrategia fue implementada para compensar las bajas significativas que las fuerzas rusas estaban sufriendo en el frente de batalla. Se permitió que prisioneros, incluidos individuos con condenas por crímenes graves como asesinato y violación, fueran liberados a cambio de servir en las líneas de combate en Ucrania. Esta medida generó una serie de críticas tanto dentro de Rusia como en el extranjero. La idea de permitir que personas condenadas por delitos violentos sirvieran en el ejército fue vista como una violación de los principios básicos de justicia y moralidad. Sin embargo, las autoridades rusas justificaron esta decisión como una medida necesaria para fortalecer sus fuerzas en un conflicto que estaba tomando más tiempo y recursos de los anticipados. A medida que la guerra avanzaba, surgieron informes de que estos prisioneros, después de servir en Ucrania, estaban siendo indultados y liberados sin más condiciones. La idea de que personas con antecedentes criminales graves volvieran a la sociedad después de participar en la guerra aumentó las preocupaciones sobre la seguridad pública y el impacto social de esta política. El uso de prisioneros en los combates también reflejó el grado de desesperación del Kremlin para sostener la guerra en Ucrania. Con el tiempo, la política de reclutamiento de prisioneros fue modificada en un intento de distanciar a Putin del proceso y evitar que los prisioneros regresaran a la vida civil después de un corto servicio. En su lugar, se estableció que estos individuos debían luchar mientras durara el conflicto, lo que en muchos casos se interpretó como una condena a luchar indefinidamente. Este enfoque demostró cómo las tácticas extremas utilizadas por Putin no solo eran impopulares en el extranjero, sino también motivo de controversia dentro de Rusia. Número 8. Crímenes de guerra en Ucrania. La invasión rusa de Ucrania en el año 2022 estuvo marcada por una serie de crímenes de guerra denunciados por organizaciones internacionales, periodistas y gobiernos de todo el mundo. Desde los primeros días del conflicto, las fuerzas rusas fueron acusadas de llevar a cabo ataques indiscriminados contra áreas civiles, bombardeando hospitales, escuelas y hogares. Uno de los episodios más trágicos fue la masacre de Mariupol, una ciudad portuaria clave en el sureste de Ucrania. Durante el asedio a Mariupol, las fuerzas rusas bombardearon sin descanso la ciudad, reduciendo edificios enteros a escombros y dejando miles de muertos. Los hospitales fueron atacados, incluyendo una maternidad, lo que resultó en la muerte de mujeres y recién nacidos. Las fosas comunes comenzaron a aparecer a medida que los residentes trataban desesperadamente de enterrar a sus muertos, y las condiciones de vida en la ciudad se volvieron insostenibles. La escasez de alimentos, agua y suministros médicos agravó la crisis humanitaria. A medida que los informes sobre las atrocidades aumentaban, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron múltiples violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas rusas. Se informó de ejecuciones sumarias de civiles, violaciones sistemáticas y el uso de tortura contra prisioneros de guerra ucranianos. Las denuncias de crímenes de guerra también se centraron en el uso de armamento prohibido por el derecho internacional, como bombas de racimo, que se desplegaron en áreas densamente pobladas.
La comunidad internacional ha pedido una investigación exhaustiva de estos crímenes, y varios líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, han acusado directamente a Vladimir Putin de ser responsable de crímenes de guerra. Aunque Rusia ha negado repetidamente estas acusaciones, la evidencia reunida sugiere lo contrario, y el conflicto en Ucrania ha quedado manchado por las violaciones de los derechos humanos que se han cometido. Número 9. Envenenamiento de opositores políticos. A lo largo de su mandato, Vladimir Putin ha sido acusado de estar detrás de varios intentos de asesinato y envenenamiento de opositores políticos, tanto dentro como fuera de Rusia. Uno de los casos más notorios fue el envenenamiento de Alexander Litvinenko, un exespía ruso que había criticado abiertamente a Putin y al Servicio Federal de Seguridad, FSB. En 2006, Litvinenko murió tras ingerir polonio 210, una sustancia radiactiva extremadamente tóxica, mientras tomaba té en un hotel de Londres. El envenenamiento de Litvinenko fue ampliamente considerado como un ataque ordenado por el Kremlin, aunque Rusia negó cualquier implicación. Otro caso significativo fue el envenenamiento en 2020 del líder opositor Alexei Navalny con Novichok, un agente nervioso desarrollado por la Unión Soviética. Navalny fue trasladado de emergencia a Alemania, donde recibió tratamiento, y aunque sobrevivió, el incidente provocó una ola de indignación a nivel internacional. Putin ha sido acusado de utilizar el envenenamiento como una herramienta para silenciar a sus críticos, algo que ha dañado la reputación internacional de Rusia y ha llevado a sanciones por parte de la comunidad internacional. Aunque muchos de estos intentos de asesinato no se han resuelto completamente, el patrón de envenenamientos sugiere una estrategia concertada para eliminar a figuras clave que desafían el poder de Putin. Número 10. Represión interna. El régimen de Putin ha implementado una serie de medidas represivas para controlar la disidencia y limitar la libertad de expresión dentro de Rusia. Desde leyes que restringen la libertad de reunión hasta el control de los medios de comunicación, el gobierno ha trabajado incansablemente para eliminar cualquier oposición. En los últimos años, muchos periodistas, activistas y políticos de la oposición han sido arrestados, exiliados o, en el peor de los casos, asesinados. Una de las estrategias más utilizadas por el régimen ha sido la aprobación de leyes que prohíben las manifestaciones no autorizadas, limitando la capacidad de los ciudadanos para expresar su descontento. Los medios de comunicación han sido otra herramienta clave en la represión, ya que el Kremlin controla gran parte de las principales cadenas de televisión y periódicos del país, asegurando que la narrativa oficial sea la única que llegue a la mayoría de los ciudadanos rusos. Número 11. Apoyo a Bashar al-Assad en Siria-Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha sido uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio Bashar al-Assad en la guerra civil siria, que comenzó en el año 2011. A lo largo del conflicto, Rusia ha proporcionado apoyo militar directo al régimen sirio, participando en bombardeos aéreos y suministrando armamento. Este apoyo ha sido fundamental para que el régimen de Assad mantenga el control en varias regiones clave del país, a pesar de las denuncias de violaciones masivas de derechos humanos y el uso de armas químicas contra la población civil. El respaldo de Rusia a Assad ha sido condenado por varios países y organizaciones internacionales que acusan a Moscú de ser cómplice de las atrocidades cometidas por el régimen sirio. Las imágenes de civiles heridos y desplazados han sido constantes y, a pesar de los llamamientos para poner fin a la violencia, el apoyo ruso ha seguido siendo una piedra angular de la política exterior de Putin en Oriente Medio. Para Moscú, la intervención en Siria no solo ha sido una manera de proteger a un aliado clave, sino también una forma de proyectar su poder en una región estratégica.